Todos conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, una de las más altas cumbres en la literatura universal y expresión poética del Perú, llamado César Vallejo. Nacido en Santiago de Chuco, La Libertad, el 16 de marzo de 1892 y fallece el 15 de abril de 1938. Vallejo publica sus dos primeros poemarios, Los Heraldos Negros, en 1918, Trilce en 1922 y Fabla Salvaje en 1923, obra en la que se manifiesta la irrupción del vanguardismo. César Vallejo, hijo de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza, fue el menor de 11 hermanos. Su apariencia mestiza se debió a que sus abuelas fueron indígenas y sus abuelos gallegos. Uno de ellos fue el sacerdote mercedario José Rufo Vallejo, quien yace en las catacumbas de la iglesia del pueblo de Payasca, en Ancash. Vallejo era un hombre muy moreno, con nariz de boxeador y gomina en el pelo. Vallejo cursó estudios de las primeras enseñanzas en el Colegio San Nicolás en Huamachuco, donde empezó su vida escolar. Sus primeros estudios superiores los realizó en la Universidad de Trujillo. También cursó la carrera de Derecho en la Universidad de San Marcos. Fue un hombre que vivió la realidad de muchos de nuestros compatriotas, golpeado por la pobreza. Para costear sus estudios tuvo que realizar varios trabajos, como por ejemplo trabajar como obrero en la mina de Quirubilca. Fue un hombre muy aguerrido, revolucionista en la forma de pensar y defensor de los derechos, por lo que luchó hasta el último día de su vida. Sobre la novela, Fabla Salvaje fue la segunda obra en prosa que fue publicada por César Vallejo el 16 de mayo de 1923 en Lima. ¿Qué significa Fabla Salvaje? Esta novela lleva en su título dos temas. Fabla, que significa es un tipo de arcaísmo que hace referencia a fauna, y salvaje, que es un adjetivo que califica a fabla. El argumento se centra en una locura repentina de un campesino llamado Balta Espinar y todo lo que esta desencadena. Vallejo trae consigo el aroma de la provincia. Sitúa en el Ande en los principios del siglo XX y narra la historia del campesino que comienza a enloquecer después de que un espejo se quiebra. Ante el reflejo, siente que un ser fantasmal lo persigue y cree que se trata del amante de su esposa Adelaida. Vallejo en sus obras utiliza el arte comprometido y Fabla Salvaje no es la excepción, donde se reflejan los problemas mentales del protagonista. Esta historia fue desarrollada en la sierra de nuestro querido Perú. Todo empezó una mañana cuando Balta Espinar se levantó de su lecho, se dirigió al espejo y vio que pasaba alguien por detrás de él. El espejo se cayó y se rompió en varios pedazos. Llegó su esposa Adelaida y le contó lo sucedido. A la hora de la cena, cantaban las gallinas como si algo iba a pasar, y Balta, con voz tímida, dijo que ahora sí iba a pasar algo y sería de ellos. En la mañana siguiente, Balta Espinar se levantó y fue a trabajar. Después de mucho trabajo, se cansó y había cerca un charco. Se agachó y en el acto vio que la misma sombra pasaba por detrás de él. En el principio pensó que era una broma, pero después de haber percibido en muchas oportunidades, decidió en pensar que Adelaida la engañaba con otra persona, hasta que llegó un día en que Balta ya no le hablaba a su esposa y además le golpeaba porque pensaba que efectivamente Adelaida, su esposa, la sacaba la vuelta.
Un día Balta Espinal estaba sentado al borde de un abismo, cuando de un momento pasó nuevamente la sombra por detrás de él, y al voltear, él cayó al abismo en ese preciso momento. Es cuando también nació su hijo, dejando así viuda a su esposa Adelaida. Esta novela nos relata un poco la superstición, los mitos y creencias vividas en muchas familias, mayormente en el interior de nuestro país. Por ejemplo, cuando decimos que el perro aúlla es que pensamos que va a haber alguna muerte, o cuando pasamos por debajo de una escalera es que algo va a tener que suceder. Es así como estas son muchas las creencias que generalmente nos lleva a tomar decisiones sin fundamento alguno y muy fuera de la realidad. Siempre tenemos que tener en cuenta de vivir de la realidad y no de supuestos mitos y creencias, donde muchas veces así nosotros los seres humanos somos manipulados por la mente. Esta novela nos refleja la importancia del respeto y el valor de la familia basado en la confianza, enseñándonos que como personas debemos pisar tierra y no dejarnos llevar por supersticiones que muchas veces nos puede llevar a hacer todo un mundo en nuestra mente y acabar con nosotros mismos. ¿Qué piensa usted acerca de las supersticiones en la actualidad, tomando en cuenta que nos encontramos en un mundo globalizado? En la actualidad, las supersticiones han disminuido debido al avance tecnológico y la globalización, que han hecho perder ciertas creencias, tradiciones y costumbres, pero algunos se han conservado a pesar de ser transmitidos de generación en generación. Ahora en Perú han desaparecido o han caído en desuso algunas supersticiones como el canto del gallo a deshora o el ulular de un búho. Por otro lado, las supersticiones en la actualidad son consideradas amenazas irracionales, pero por muchas personas pueden cambiar sus comportamientos. Como por ejemplo, no se debe pasar por debajo de una escalera, o como en Fábula Salvaje, si el espejo se rompe, hay una superstición actual igual a los años cuando Vallejo escribió su novela. Si se cruza un gato negro, o si se tropieza y derrama sal sobre el mantel. Como conclusión, la novela Fábula Salvaje es uno de los cuentos más importantes de César Vallejo, donde nos hace ver la convivencia del hombre con la superstición, sin interesarle que primero está su forma de vida creada por él mismo. Llegamos a una conclusión clara y precisa, de que el hombre nunca debe ser guiado por imaginaciones, debe ser en todo momento realista y optimista, practicando solo lo que piensa que le saldrá bien y nunca mal. Gracias. En la novela Fábula Salvaje principalmente habla de los valores éticos, y rescata como por ejemplo el amor hacia el prójimo, el amor de pareja, el amor y el respeto hacia la mujer, que en nuestra actualidad no vemos ese gran amor que nos enseñó y nos deja en esta obra. En esta novela vemos la solidaridad de ambas personas, solidaridad de amor al prójimo, ayudando unos a otros. En esta actualidad del 2020 tenemos muchos problemas hacia la mujer, violencia psicológica, verbal, maltrato, no ayudar al prójimo, unos a otros. Tenemos problemas de los gobiernos, que es por eso que en esta novela Fábula Salvaje nos demuestra y nos plasma César Vallejo nuestros principales valores que tenemos que poner en práctica